El modelo de regresión lineal simple es una de las herramientas fundamentales en la econometría. Su objetivo es modelar la relación entre dos variables, una variable dependiente y una variable independiente x. A través de este modelo podemos predecir el valor de y basándonos en el valor de las x. La idea que existe en este modelo es ver la relación lineal entre ambas variables, lo cual se puede representar matemáticamente mediante una ecuación lineal. La ecuación general del modelo de regresión lineal simple es la siguiente. I sub i depende de un parámetro que se llama beta 0 más beta 1 por x sub i más epsilon sub i, donde i sub i es la variable dependiente para la observación i, x sub i es el valor de la variable independiente para la observación i. Beta 0 es la ordenada del origen o intercepto, que representa el valor de i cuando la x es igual a 0. Beta 1 es la pendiente de la recta, que mide el cambio de i cuando la x aumenta una unidad adicional. Y epsilon sub i es el término de error, que recoge todas las influencias no observadas que afectan a la i. El término de error epsilon sub i sigue una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado, lo que implica que cualquier variación de i no explicada por x se debe a factores aleatorios. El modelo de regresión lineal simple se basa en varios supuestos que permiten garantizar la validez de la inferencia realizada en el modelo. Estos son: primero, linealidad. La relación que hay entre la x y la y es lineal, lo que significa que un cambio en x produce un cambio proporcional en y. Segundo, independencia de los errores. Los errores son independientes de los valores entre sí. Tercero, homocedasticidad. La varianza de los errores es constante para todos los valores de x. Cuarto, normalidad de los errores. Los errores siguen de una distribución normal de media cero y varianza constante que es homocedástica. Estos supuestos son cruciales para garantizar que las estimaciones obtenidas mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios sea consistente y además sea insesgada. Antes de profundizar en los ejemplos, es importante entender algunos conceptos teóricos como las funciones de probabilidad y las funciones de distribuciones conjuntas. La función de probabilidad de una variable aleatoria se distribuye o se describe cómo se distribuyen los posibles valores de la variable. En este contexto de la regresión, las variables x e y pueden ser tratadas como variables aleatorias independientes con distribuciones propias. En el caso de una variable continua, la función de densidad de probabilidad x indica la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores en un intervalo específico. En regresión suponemos que el error sigue una distribución normal. Cuando tratamos con dos variables aleatorias, x e y, su relación se describe mediante la función de densidad conjunta f de x, y, que indica que la probabilidad de que ambas variables tomen determinados valores simultáneamente. En este contexto, el modelo de regresión, la distribución conjunta, es importante para evaluar la dependencia entre las dos variables. El análisis de la covarianza y de la correlación también surge de esta función conjunta. La covarianza mide la dirección de relación entre x e y, mientras la correlación mide la fuerza y dirección de la relación. A continuación, mostramos cómo representar gráficamente las funciones de densidad marginales y la función de densidad conjunta para dos variables aleatorias normalmente distribuidas, utilizando R. Si tienes interés en conocer cómo se programa en R, déjalo en los comentarios y ya vamos a hacer un vídeo sobre ello. En este ejemplo, se generan dos distribuciones normales con medias diferentes para variables x e y, pero con misma varianza. En este modelo de regresión lineal simple se predice cómo el consumo está en función de la renta. El coeficiente de la pendiente beta sub 1 indica cómo varía el consumo para cada incremento unitario de la renta. Es fundamental analizar los residuos del modelo ajustado para verificar que los supuestos homocedásticos, normalidad de los errores e independencias se cumplan. Los gráficos generados en R evalúan los siguientes aspectos: residuos contra ajustados, verifica básicamente la homocedasticidad; el QQ-plot, comprueba la normalidad de los residuos; la escala de localización, evalúa la varianza constante; y la distancia de Cook identifica los puntos influyentes. El siguiente ejemplo muestra cómo generar datos para dos variables correlacionadas y visualizar la relación mediante la covarianza y el coeficiente de correlación. En este ejemplo, los datos se generan a partir de una distribución normal bivariante, con una correlación de 0.8, y se ajusta a una recta de regresión para visualizar la relación lineal que existe entre ambas variables. Para comprender mejor la relación entre dos variables aleatorias, podemos representar la densidad conjunta bivariante de dos variables x e y. En un gráfico, como vamos a mostrar a continuación, se distribuyen las probabilidades entre ambas variables. Este gráfico tridimensional muestra cómo se distribuyen conjuntamente las variables x e y en el espacio y cómo cambia la densidad en función de los valores de ambas variables. En el contexto del modelo de regresión lineal simple, la covarianza y la correlación juegan un papel importante a la hora de entender la relación entre las dos variables.
La covarianza mide la tendencia conjunta de las dos variables, indicando si una variable aumenta o disminuye al hacerlo la otra. La correlación, por su parte, es una medida estandarizada de la covarianza que se encuentra en un rango entre -1 y 1. Una covarianza positiva quiere decir que ambas variables tienden a aumentar o disminuir conjuntamente. Una covarianza igual a 0 no existe relación lineal entre ambas variables. Y una covarianza negativa es una variable que tiende a aumentar mientras que la otra disminuye. Existe una relación inversa. Una covarianza positiva, como se muestra en la primera gráfica, indica que los puntos tienden a agruparse alrededor de una recta ascendente indicando la relación entre x e y, es decir, las dos aumentan conjuntamente. Una covarianza igual a 0, en la segunda gráfica, muestra una nube de puntos dispersa, lo que significa que no existe una relación lineal entre ambas variables. La covarianza negativa, en la tercera gráfica, indica que los puntos se agrupan en torno a una recta descendente, lo cual quiere decir que la relación entre x e y va disminuyendo conforme aumenta la otra. Hemos explorado con detalle cómo la covarianza y la correlación nos permiten analizar la relación entre las dos variables en el contexto de la regresión lineal simple. A través de ejemplos de R hemos visualizado cómo se comportan las variables cuando la covarianza es positiva, 0 y negativa, y cómo se puede interpretar la relación utilizando el modelo de regresión. Esta comprensión es clave para realizar inferencias válidas en los estudios econométricos. En el modelo de regresión lineal simple diferenciamos entre función de regresión poblacional y función de regresión muestral. La función de regresión poblacional es una relación teórica que describe cómo la variable dependiente y varía en función de la variable independiente x en la población completa. Esta relación se expresa en términos de esperanza matemática, es decir, la esperanza de y estará condicionado a los valores de x, donde es igual a beta 0 más beta 1 por x. Donde beta 0 es el intercepto poblacional, es el valor promedio de la y cuando la x es igual a 0. Beta 1 es la pendiente poblacional que indica el cambio promedio de y por cada unidad adicional de x. En cambio, epsilon no aparece al ser el término poblacional, pero sería el término de perturbación aleatorio. La verdadera relación entre la x y la y en términos de la población es desconocida, ya que no podemos observar todos los individuos de la población. La función de regresión muestral se estima utilizando una muestra extraída de la población y proporciona una aproximación de la relación poblacional. Y esto es la ecuación muestral, es decir, y gorrito es igual a beta 0 gorrito más beta 1 gorrito por x, donde beta 0 gorrito es el estimador muestral del intercepto poblacional. Beta 1 gorrito es el estimador muestral de la pendiente poblacional y gorrito es el valor estimado de la y para un valor determinado de la x. Los coeficientes beta 0 y beta 1, gorrito, se estiman mediante mínimos cuadrados ordinarios habitualmente, no siendo este el único método de estimación. Por ejemplo, si la distribución poblacional es conocida, podríamos aplicar máxima verosimilitud. Por otro lado, mínimos cuadrados ordinarios minimiza la suma de los cuadrados de los residuos, es decir, las diferencias entre los valores observados y predichos. Recordemos los supuestos habituales del modelo de regresión lineal simple. Para que las estimaciones de la función de regresión muestral sean válidas y además eficientes, el modelo de regresión lineal simple debe cumplir una serie de supuestos básicos. Primero, linealidad. La relación entre la variable independiente x y la variable dependiente y es lineal, es decir, se puede representar mediante una línea recta. En este supuesto, los incrementos de la x implicarán un cambio proporcional sobre la y. 2. La independencia de los errores. Los errores, epsilon, son independientes entre sí, pero significa que la y son independientes de los valores observados de los errores, por lo tanto no están correlacionados entre sí. Tercero, homocedasticidad. La varianza de los errores es constante para todos los valores de x. En otras palabras, la dispersión de la nube de puntos está en torno alrededor de la propia nube de puntos de los valores de la x. Cuarto, normalidad de los errores. Los errores epsilon siguen una distribución normal de media cero y varianza sigma cuadrado. Este supuesto es importante para hacer inferencias estadísticas válidas como construir intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis en los coeficientes de la regresión. Cuando estos supuestos se cumplen, el estimador mínimo cuadrático proporciona estimaciones insesgadas, consistentes y además es eficiente de los parámetros poblacionales. Esto significa que a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, las estimaciones convergen al verdadero valor poblacional.
La relación entre la población y la muestra en la regresión es importante. La función de regresión poblacional refleja la verdadera relación entre las variables en toda la población. Pero como no podemos observar la población completa, utilizamos lo que se denomina una muestra para poder hacer inferencias. La función de regresión muestral estima la poblacional a partir de los datos muestrales. La diferencia clave entre la población y muestra en el contexto de los parámetros poblacionales, es decir, beta 0 y beta 1, es que son fijos pero desconocidos, mientras que en las estimaciones muestrales los parámetros beta 0 y beta 1 son variables que dependen de los valores que hemos extraído tanto de x como si hubiera otro tipo de variables. A medida que el tamaño de la muestra aumenta, los estimadores muestrales se acercan a los verdaderos parámetros poblacionales, lo que refleja el principio de consistencia de los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a proporcionar un ejemplo en R. Recuerda que si tienes interés en aprender cómo programar esto en R, házmelo llegar en la línea de comentarios de abajo de la caja. Para ilustrar estos conceptos, a continuación mostramos un ejemplo numérico de dos simulaciones de una población y estimamos el modelo de regresión a partir de la muestra. Generamos datos de 10.000 observaciones, es decir, n es igual a 10.000, donde x se distribuye con una distribución normal de media 50 y desviación estándar 10, y la variable y vendría explicada por un modelo de regresión poblacional donde la constante sería 5 más 2 por x, donde 2 sería la pendiente poblacional. En este ejemplo hemos generado datos de una población en los que se establece una relación lineal entre x e y, donde la pendiente verdadera recordemos que era 2 y el intercepto era 5. Las estimaciones que se han obtenido a través de la muestra eran para el intercepto 5,09 y para la pendiente 2,01, por lo que presentan un pequeño sesgo, pero estadísticamente no hay diferencia significativa. Recordad, la muestra la hemos extraído a través de 100 observaciones de la población, que había 10.000 observaciones. El gráfico muestra la relación entre las variables de la muestra, con la línea de regresión muestral superpuesta en rojo. Debido a que la muestra es una pequeña fracción de la población, los coeficientes muestrales pueden diferir pequeñamente, como hemos comentado anteriormente, sobre los verdaderos parámetros de la población. Al ajustar el modelo a partir de una muestra, deberíamos verificar los supuestos del modelo, que se cumplan a partir de nuestras estimaciones y que éstas sean válidas. Recordemos, la relación entre la x y la y debe ser aproximadamente lineal, los errores deben ser independientes y deben de tener varianza constante, recordad el supuesto de homocedasticidad. Los residuos deben seguir una distribución normal, lo que podemos verlo habitualmente con el QQ-plot. Si los supuestos se cumplen, podremos utilizar la regresión muestral para hacer inferencias sobre la regresión poblacional y predecir el valor de la y para todos los valores de la x. El modelo de regresión lineal simple es una herramienta poderosa que permite entender la relación entre las dos variables, y la diferencia entre la población y la muestra es fundamental para poder realizar inferencias estadísticas. A través del uso de los métodos muestrales podemos aproximar los parámetros poblacionales que normalmente son desconocidos y aplicar los resultados de la población completa. La clave es garantizar que se cumplan los supuestos del modelo, ya que esto asegura la validez y la precisión de las estimaciones. El proceso de regresión muestral permite hacer inferencias válidas sobre la función de regresión poblacional, proporcionando una visión detallada de cómo las variables se relacionan entre sí del modo poblacional y de un modo más amplio. El modelo de regresión lineal simple permite describir la relación entre una variable dependiente y una variable independiente x. La estimación de los parámetros de este modelo se realiza mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, cuyo objetivo es minimizar la suma de los residuos al cuadrado. La pregunta es, ¿cómo funciona el método de mínimos cuadrados ordinarios? Mínimos cuadrados ordinarios se basa en minimizar la suma de los residuos al cuadrado, es decir, la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. ¿Cómo funciona el método de mínimos cuadrados ordinarios? Bueno, el método de mínimos cuadrados ordinarios se basa en minimizar la suma de los residuos al cuadrado, es decir, la diferencia entre los valores observados, I sub i, y los valores predichos, I sub i gorrito. Como podemos observar, la suma de los residuos al cuadrado es igual a la suma de la variable dependiente y menos y gorrito, todo ello elevado al cuadrado. Si os fijáis, a la derecha de la ecuación aparece la expresión del modelo de regresión lineal simple, beta 0 menos beta 1 por x sub i, donde e sub i representa el residuo de la observación i, es decir, la diferencia entre el valor observado i sub i y el valor ajustado i gorrito sub i. La suma de los residuos al cuadrado es la cantidad que el mínimo cuadrado ordinario minimiza para obtener los mejores valores de beta 0 y beta 1. El objetivo de mínimos cuadrados ordinarios es encontrar los valores de beta 0 y beta 1 que minimicen la suma de los cuadrados residuos.
Para lograrlo, se resuelven las ecuaciones derivadas de la función objetivo, lo que resulta en la siguiente fórmula de los coeficientes estimados. Como podemos observar, obtenemos beta 1 y beta 0, donde beta 1 implicaría que estaríamos estimando en el numerador la covarianza entre x e y y dividido entre la varianza. Mientras que beta 0 es la y media de la variable dependiente menos beta 1 estimado por la media de x. La pendiente del modelo de regresión, beta 1 estimado, está directamente relacionada con la covarianza entre x e y. Beta 1 es igual a la covarianza entre x e y partido la varianza de x. Esto implica que, si la covarianza entre x e y es positiva, la pendiente será positiva, lo que indica que a medida que la x aumenta, también va a aumentar la y. Si la covarianza es negativa, la pendiente será negativa, indicando una relación inversa entre x e y. Si la covarianza es 0, no existe relación lineal entre x e y la pendiente será 0. En este caso vamos a emplear un ejemplo en R, donde veremos la relación entre la covarianza y la pendiente. Ejemplo de covarianza positiva. Para ello generamos unos datos con la covarianza positiva, donde x se distribuye como una normal con 100 observaciones de media 50 y deviación estándar 10, donde la y es 2 veces la x más una normal de una muestra de 100 con media 0 y deviación estándar 5. Ajustamos el modelo de regresión y en función de la x y observamos que la covarianza es positiva. Obtenemos el resumen del modelo y analizamos el gráfico de dispersión de la recta de regresión. En este caso la covarianza es positiva, lo que indica que las variables aumentan juntas. La pendiente es positiva, lo que refleja una relación directa entre la x y la y. Un segundo ejemplo con la covarianza negativa. Para ello generamos datos con una covarianza negativa, donde x se distribuye igual que antes, una normal con 100 observaciones, 50 de media y 10 de deviación estándar, y la variable y es menos 2 por x más una distribución normal de 100 observaciones de media 0 y deviación estándar 5. Estimamos el modelo donde y es en función de x, observamos las covarianzas, presentamos el resumen del modelo y, como podemos observar en el gráfico de la dispersión de la recta de regresión, existe una relación inversa. Aquí la covarianza es negativa, lo que indica que mientras la x aumenta, la y va a disminuir. La pendiente es negativa, lo que esto explica una relación inversa o indirecta entre ambas variables. Un tercer ejemplo sería la covarianza es 0. Generamos los datos de la covarianza cercana a 0. Para ello generamos una variable x y una variable y. Ajustamos el modelo a través del modelo de regresión lineal y calculamos la covarianza que sea aproximadamente 0. Expresamos el resumen del modelo y obtenemos el gráfico de dispersión de la recta de regresión. En este caso, la covarianza es cercana a 0, lo que indica que no hay una relación lineal entre ambas variables. La pendiente de la regresión es cercana a 0. Recordemos, es fundamental que los supuestos básicos del modelo de regresión lineal simple se cumplan para que las estimaciones obtenidas sean confiables. En resumen, la estimación del modelo de regresión lineal simple mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios nos permite obtener los coeficientes que mejor se ajustan a los datos, teniendo en cuenta la influencia de la covarianza en la pendiente. El modelo de consumo keynesiano surgió como una respuesta a las crisis económicas de principios del siglo XX, especialmente debido a la Gran Depresión de los años 30. Hasta ese momento, la teoría económica dominante, influenciada por el enfoque clásico, sostenía que los mercados eran capaces de autorregularse y establecer el pleno empleo a través de la flexibilidad de los precios y los salarios. Sin embargo, la crisis demostró la insuficiencia de estos planteamientos, con tasas de desempleo alarmantes y una caída abrupta de la producción económica global. Fue en este contexto donde el economista británico John Maynard Keynes desarrolló una teoría para explicar el comportamiento de la economía en tiempos de recesión prolongadas. Keynes argumentó que la economía podía estancarse en un equilibrio de bajo empleo, sin un mecanismo automático que lo devolviera al pleno empleo. Esto se debía, entre otras cosas, a la rigidez de los salarios nominales y a la insuficiencia de la demanda agregada. Una de las piezas angulares de su teoría fue la función de consumo keynesiana, donde se plantea que el consumo de las familias depende principalmente de la renta disponible, es decir, de la renta neta de impuestos. Según Keynes, el consumo está compuesto por dos elementos. Por un lado, el consumo autónomo es la parte de consumo que no depende de la renta, es decir, el consumo mínimo que las familias realizan incluso cuando la renta es cero. Consumo inducido es la parte del consumo que varía directamente con la renta disponible. Aquí B representa la propensión marginal a consumir, que mide la proporción del incremento de la renta que se destina al consumo.
Matemáticamente, la función de consumo keynesiana se expresa como veis aquí, donde el consumo depende del consumo autónomo más B, que es la propensión marginal a consumir, por la renta disponible. Y D es la renta disponible, calculándose como la renta menos los impuestos. Utilizaremos el modelo de regresión lineal simple para estimar la relación entre el consumo y la renta disponible. El modelo se basa en la función de consumo keynesiana, donde se espera que el consumo aumente conforme aumenta la renta disponible, siguiendo la fórmula que hemos descrito anteriormente. A continuación, con el software R, generamos un conjunto de datos simulados para ilustrar el comportamiento del consumo en función de la renta disponible, aplicando la teoría keynesiana. Para ello generamos datos de renta disponible y de consumo, donde n es el número de observaciones. La renta disponible es una distribución normal de tamaño n con media 50.000 y deviación estándar 10.000. Recordemos, la renta disponible en unidades monetarias. El consumo será igual a 200 más 0,8 por la renta disponible más una distribución normal de media 0 y deviación estándar 5.000. Recordemos, la función de consumo keynesiana. A continuación presentamos los resúmenes del modelo obtenidos a través del software R y a través de la programación. El modelo ajustado nos ofrece las siguientes estimaciones de los coeficientes. La intersección o consumo autónomo, recordad beta 0, aproximadamente es 997.8, lo que representa el nivel de consumo incluso cuando la renta disponible es 0. La pendiente o propensión marginal a consumir estimada es aproximadamente 0,774, lo que significa que por cada unidad adicional de renta el consumo aumenta el 77,4%. Este coeficiente es altamente significativo con un p-valor inferior al 5%. El R cuadrado indica que aproximadamente el 67,8% de la variabilidad del consumo que explica la renta disponible. Aproximadamente el 33% vendría explicado por los errores. Este gráfico muestra la relación entre el consumo y la renta disponible con la línea de regresión ajustada, recordad, línea roja, y los intervalos de confianza, líneas verdes. La pendiente positiva confirma la relación directa entre ambas variables, de acuerdo con la teoría keynesiana. La validación de los supuestos del modelo de regresión lineal simple es esencial para garantizar la calidad de las estimaciones. Los supuestos incluyen linealidad, independencia de los errores, homocedasticidad y normalidad de los errores. A continuación mostramos el análisis de diagnóstico de los gráficos. En cuanto al análisis de los gráficos de diagnóstico, primero, el residuos versus ajustados, los residuos parecen estar dispersos de manera aleatoria en torno a una línea horizontal, lo cual sugiere que el supuesto de linealidad se cumple razonablemente. En un segundo lugar, el QQ-plot, los residuos se alinean principalmente con la línea diagonal, lo que sugiere que los errores siguen en una distribución aproximadamente normal. Algunos puntos extremos podrían indicar la presencia de valores atípicos. Tercero, el Scale Location. La línea roja no es completamente horizontal, lo que indica que posiblemente haya heterocedasticidad. Recordad la varianza no constante de los residuos a lo largo de los valores ajustados. Cuarto, Residual versus Leverage. Algunos puntos, como el 84, tienen alto leverage, lo que indica que estos puntos podrían estar influyendo significativamente en el modelo. A continuación, mostramos algunas pruebas para la validación de los supuestos. Principalmente para confirmar que los resultados obtenidos a partir de los gráficos realizamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y además realizamos la prueba de homocedasticidad del Breuch-Pagan. El resultado sugiere que no podemos rechazar las hipótesis de que los residuos siguen una distribución normal, aunque el p-valor está cerca del umbral de significatividad del 5%. El resultado de homocedasticidad podría no cumplirse estrictamente, ya que el p-valor está ligeramente por encima del nivel de significatividad del 5%. Dado que los resultados de las pruebas y los gráficos muestran cierta heterocedasticidad, podríamos considerar ajustar el modelo o aplicar correcciones robustas para obtener estimaciones más confiables, especialmente la presencia de los errores con varianza no constante. No obstante, en este ejemplo inicial del modelo de regresión lineal simple y más adelante, entraremos en más profundidad con todos los conceptos relacionados con la validación y los parámetros del modelo. Como conclusión general, el modelo de regresión lineal simple aplicado al consumo keynesiano muestra una relación positiva y significativa entre la renta disponible y el consumo. Sin embargo, la validación de los supuestos revela la posible presencia de heterocedasticidad,
y puntos influyentes, lo que sugiere la necesidad de revisar el modelo o aplicar correcciones adicionales. A pesar de estos puntos, el modelo ajustado proporciona una buena interpretación de cómo varía el consumo en función de la renta disponible, siendo un ejemplo práctico de la teoría keynesiana. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, si os ha gustado el contenido, dadle un like, suscribíos al canal y si consideráis que este contenido es relevante para vuestros compañeros, compartidlo con al menos 3 personas. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.